Después de examinar por meses a la tribu Cayuga, hemos sacado la siguiente teoría. El miedo de una agresión física lleva a que nos replanteemos nuestras creencias y posteriormente a cambiarla. Los sujetos que poseen un ideal predominante en una sociedad le generan miedo al dolor físico a los sujetos con el ideal minoritario, con el fin de que cambien sus ideales hacia la de la mayoría. Por lo tanto, el miedo de una agresión física lleva a que nos replanteemos nuestras creencias y posteriormente a cambiarla. En un grupo de personas en donde existen diferentes formas de pensar, los sujetos que poseen el ideal predominante intentarán modificar el pensamiento de la minoría para llevarlos hacia ellos. ¿Para qué generar miedo a una agresión física? Para que este individuo cambie sus pensamientos y adopte el de la mayoría. ¿Para qué hacer esto? Para seguir dominando y conservar el poderío, con el fin de que en este grupo se mantenga el orden. Una persona que piense distinto a los individuos dominantes genera un riesgo hacia ellos. ¿Por qué un riesgo? Porque en algún momento este individuo con pensamiento distinto puede rebelarse y querer que todos piensen como él. ¿Por qué recurren al miedo de una agresión física? Porque las agresiones físicas producen dolor y este dolor es desagradable. ¿Por qué es desagradable? Porque el cuerpo humano está lleno de terminaciones nerviosas que nos avisan lo que está ocurriendo en nuestro organismo. El dolor, al ser una sensación desagradable, nos avisa que algo malo está ocurriendo en nuestro organismo. Es una especie de señal de alarma que nos puede avisar que nuestra vida está en un riesgo manifiesto. Teoría. Tras meses de examinar el comportamiento de la tribu Cayuga, hemos observado cómo la sociedad logra cambiar el pensamiento de la minoría. Primero, capturan al individuo con pensamientos distintos. Luego lo agreden físicamente por el hecho de no tener sus mismas formas de pensar, con el fin de que este individuo cambie sus ideales a los de la mayoría. Esto genera que el individuo sienta miedo de una nueva golpiza y lo lleve a replantear sus pensamientos. Las personas que no sienten dicho miedo al dolor es porque en la edad de 8 años fueron sometidos a golpizas todos los días, generándoles inmunidad al dolor. Los sujetos con pensamientos dominantes capturan a estas personas inmunes y las asesinan frente a quienes sigan teniendo pensamientos contrarios, generándoles otro miedo, miedo a la muerte. ¿Por qué tienen miedo a la muerte? Porque desde pequeños en la tribu les enseñaron que morir es la experiencia más desagradable que podemos sentir y no se compara con ningún dolor sufrido antes. Es el miedo más grande en esta tribu. El individuo termina muriendo por un ideal o inserta en el de la gran mayoría conservando su vida. Hemos llegado a esta teoría por medio del método científico, empirismo, inducción y verificabilidad. Al observar a la tribu por muchos meses hemos tenido una experiencia sensible, método usado por los empiristas. Método sensible de la teoría planteada. Hemos observado cómo son las golpizas y cómo los sujetos cambian de pensamiento después de estas. Hemos tomado las premisas particulares sacadas de las conclusiones de la observación de la tribu y las hemos generalizado. Aquí usamos el método inductivo. Vimos cómo asesinaban a las personas inmunes al dolor. Por medio del sentido de la vista tuvimos una experiencia sensible de esto. Por medio del método científico comprobamos que sí es posible generar inmunidad al dolor. Hicimos experimentos con niños para saberlo. Atrapamos varios niños de 8 años y los sometimos a fuertes golpizas durante horas. Aquí notamos que los niños mostraban síntomas de un extremo dolor. Después de un intervalo de 2 días, sometimos a los niños al mismo nivel de agresión, notando que sus síntomas de dolor habían disminuido. Presentaban menos gritos y llantos. A la tercera sesión de golpizas, los niños no sentían ningún tipo de dolor. Por lo que decidimos aumentar el nivel de las agresiones hasta que no presentaran síntomas de dolor a ese nivel de maltrato. Sacamos la conclusión de que la inmunidad hacia el dolor es posible, a través de someter al sujeto a agresiones cada vez mayores, y así acostumbrar al individuo. Buscamos otros casos que confirmen nuestra teoría. Verificabilidad. Estuvimos en la tribu Rarotonga y Dizan y notamos que se presentaba el mismo comportamiento.